Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando de esta actividad que organizamos desde la Comisión de Sustentabilidad del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Mi nombre es María Paula Danielo, yo trabajo en Total Austral y actualmente presido la comisión junto con Mariana Corti de Pampa Energía. Estamos acá junto con colegas de la comisión para participar en este panel. Me acompañan Liliana Girata de DEVESA, Viviana Barilá de Metrogas, Claudio Moreno de Transportadora Gas del Norte, Mariana, que ya la presentamos, y Leonardo Cellini de YPF. Bueno, antes de empezar quisiera agradecer también a otros miembros de la comisión, otros colegas que están acá presentes y que también participan activamente de las actividades que llevamos adelante durante el año, sin las cuales no sería posible que existiera esta comisión. Así que muchas gracias a ellos. Muchas gracias también a Fernando Alperín, que esta vez no nos acompaña desde el escenario, pero que siempre está entre bambalinas con nosotros, compartiendo este desafío que tenemos, que tiene que ver con la construcción de una visión sectorial sobre la agenda de sustentabilidad. Y aprovecho para comentarles sobre otra actividad que vamos a tener con esta comisión en el día de mañana, que tiene que ver con una nueva edición de la Escuela Técnica Visita a la OG, por la cual mañana vamos a tener, esperamos que 700 chicos de escuelas técnicas de visita por la exposición y a los cuales vamos a brindar también una charla vocacional. Bueno, en relación con esto, conscientes de la importancia que tiene la agenda de la sustentabilidad dentro de lo que es nuestra agenda corporativa, en el año 2019 elaboramos nuestra hoja de ruta junto con especialistas del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, que es una hoja de ruta de la industria entera de los hidrocarburos en la Argentina para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenibles. Y es importante también porque fue la primera hoja de ruta a nivel sectorial que hubo en Argentina, un sector empresario que dijo queremos tener una mirada compartida sobre estos temas, y también fue la tercera a nivel mundial de un sector. Esta hoja de ruta a nosotros nos sirvió para priorizar aquellos ODS donde entendemos que tenemos un mayor impacto. Si quieren podemos poner una slide. Aquellos ODS donde tenemos la posibilidad de generar un mayor impacto positivo y también donde podemos de manera colectiva abordar algunos desafíos. Ahí pueden ver, tenemos el ODS 5 de igualdad de género, el 6 de agua y saneamiento, el 7 de energía asequible y limpia, el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 12 de producción y consumo responsable y el 13 de acción por el clima, todos ellos apoyados por los ODS que entendemos que son transversales a todas nuestras actividades, que son el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas y el 17 de alianzas para lograr estos objetivos. A su vez, lo que nosotros hicimos fue agruparlos en distintas categorías temáticas, digamos. La primera que tiene que ver con energía, clima y ambiente, una segunda relacionada con personas, gobernanza, y creo que me estoy olvidando de una, sí, eficiencia de los recursos. Bien, en base a estas 4 categorías temáticas y estos ODS priorizados, en el año 2022 nosotros llevamos adelante una línea de base con la idea de poder medir y gestionar después los resultados, que fue lo que presentamos en la OG del año pasado, en el mes de marzo. Esta vez tenemos un nuevo tema para proponerles, focalizando en una de estas categorías temáticas que tiene que ver con las personas,
Y lo que queremos hablar hoy, como bien dice el panel, es la transición justa. Las hojas de ruta entendemos que son aspiracionales del sector. Lo que nos permiten es trabajar en conjunto justamente para ver y reflexionar acerca de nuestras prácticas colectivas, potenciar acciones en un sector que sabemos que es tan dinámico para nuestro país, en general, para todas las industrias, para la sociedad, donde la energía está en la base de todas nuestras actividades y a su vez también está fuertemente atravesado por la crisis climática. Cuando se habla normalmente de transición energética, solemos limitarnos a la mirada ambiental y climática. Justamente hoy lo que queremos hacer es ampliar esa mirada y poner en el radar y en el foco en las personas. Y es por eso que decidimos traer a la mesa el concepto de transición justa desde la mirada de la sustentabilidad y de la hoja de ruta en la cual venimos trabajando. El concepto de transición justa, que como dijimos pone a la gente en el centro de la acción climática, está cada vez ganando más apoyo en la discusión. Para empezar, entonces, creo que sería conveniente que hablemos un poco acerca de este concepto. ¿Qué es una transición justa? ¿Cuál es nuestro rol como industria y nuestro rol particularmente en Argentina, en el marco de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, de las capacidades respectivas? Un esbozo a lo mejor de los temas que incluye la transición justa. ¿Qué pensás, Claudio? Bueno, me traes un desafío enorme, ¿no? Porque la verdad que es muy difícil establecer una definición de manual de qué es transición justa y pensar el concepto de justa como adjetivo de transición en el sentido de justa, lo que es justo para uno puede no serlo para otros. Entonces, acá lo que nosotros pensamos y creemos que tenemos que traer a la mesa es la discusión acerca de lo que es el desarrollo sostenible como desafío global y, como bien señalaba María Paula, pensando un poquito esta cuestión del principio que está en el artículo 3 de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. El principio sostiene básicamente, y quienes, digamos, sigan más o menos regularmente las discusiones que se dan en el marco de las conferencias de las partes, saben perfectamente que este es un tema central en ese contexto de discusión. Ahora, si lo sacamos un poquito de ese contexto y lo llevamos a un marco un poquito más amplio, que creo que es lo que estamos intentando hacer, es que tenemos que tener en cuenta una serie de factores vinculados a las condiciones y las capacidades que cada región y cada país tiene para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, para poder cumplir con las metas del Acuerdo de París y para lograr los acuerdos que a nivel internacional se van forjando. Y acá voy a intentar imponer, digamos, un ejemplo, que es simplemente un ejemplo de una región a nivel global que está trayendo mucho que hablar y, digamos, tenemos un montón de información al respecto, que tiene que ver con las discusiones que se dan en el marco de la Unión Europea. Y acá el Pacto Verde, que tiene sus antecedentes en 2009 y hubo algunos cambios en los últimos años, nos planteamos, si uno mira esas discusiones acerca de lo que es la transición y cuáles son los objetivos de la transición energética, nos encontramos con perspectivas radicalmente diferentes. Algunas lideradas por Francia y por Polonia, con una serie de países que están a la saga de esa perspectiva, que tiene que ver con el desarrollo de la energía nuclear como energía de transición. Y por otro lado, el liderazgo de Alemania con la incorporación del gas como energía de transición. ¿Por qué históricamente se da esta discusión? Bueno,
Ya en conferencias anteriores hemos señalado, tras la guerra, que recuerdo cuando hicimos la presentación no de la hoja de ruta, sino creo que fue cuando hicimos la presentación de la línea de base, bosquejábamos, y hacía muy poquito que teníamos la guerra como fenómeno para analizar, y veíamos que había una serie de crisis que se superponían en ese contexto. Esas crisis eran la crisis energética, la crisis económica con inflación a nivel mundial y una crisis alimentaria. Si uno mira el mapa de Europa, se da cuenta que, bueno, ¿por qué Alemania adopta esta posición? Bueno, básicamente tiene una posición que trae desde el comercio que se establecía en el marco de la Guerra Fría y con los países del Pacto de Varsovia, importando hidrocarburos de Rusia. Y por otro lado, con una fuerte impronta de Francia, donde casi la gran parte de su matriz energética se basa en energía nuclear. Bueno, estas discusiones tienen un trasfondo que también se desarrolla en un alto riesgo de conflictos y de estallidos sociales. Algunos, si uno mira el norte de África, se da cuenta básicamente que si bien, así como en Latinoamérica, tenemos conflictos sociales que se dan por las tarifas, por el valor del transporte, en el norte de África los estallidos se dan por cuestiones básicamente relacionadas con la alimentación. Cuando escasea el alimento, se producen los estallidos. Bueno, precisamente algunos de estos países que suministran hidrocarburos a Europa son países proveedores, productores de hidrocarburos, fuertes productores de hidrocarburos, pero con un componente alto de conflictividad, cosa que no tiene Latinoamérica. Latinoamérica tiene una oportunidad sin igual porque tiene una ventaja comparativa respecto de esos productores de los cuales Europa está buscando abastecerse, que no pueden ofrecer la estabilidad en términos de paz social que puede ofrecer la Argentina o Latinoamérica. De modo que acá la Argentina y Sudamérica en particular tiene una oportunidad de oro para aprovechar los recursos que tiene en función de sus propias capacidades y en función de las oportunidades que puede generar en el marco de el desarrollo sostenible y en el marco de los objetivos globales y los objetivos particulares que nos planteamos para poder, por un lado, garantizar el abastecimiento energético a nivel local, superar las dificultades económicas en cuanto a balanza comercial, en cuanto a balanza la balanza energética básicamente, donde tenemos la oportunidad de generar superávit y de incorporar gran parte de la población que hoy está sufriendo y que tiene dificultades para poder sostenerse. De modo que acá tenemos un desafío y tenemos que poner de relieve la visibilidad que tiene que tener la garantía de gobernabilidad, de transparencia, de sostener instituciones sólidas, con justicia y paz social. Dejo abierto este panorama porque creo que los que me van a suceder en la palabra van a hablar mucho de eso, de territorios que tienen que promover el desarrollo desde los estándares sociales de educación, de paz, de justicia, de instituciones sólidas. Gracias. Gracias, Claudio. La verdad es que
trazaste un panorama bastante amplio como para empezar a adentrarnos en este tema. Les propongo ahora que comencemos con alguno de estos temas que se esbozaron. Quiero preguntarte, Leonardo, si te parece seguir, contarnos un poco qué aspectos en materia de ESG o ambiente social y gobernanza ves que hay que tener en cuenta para garantizar una transición justa. Preguntas difíciles todas. Sí, amplia, pero bueno, vamos a tratar de ir caminando por esos tres aspectos. A ver, para que una transición sea justa o una transición justa sea sostenible, tiene que tener la mirada de esas tres dimensiones: ambiental, social y económica, y de gobernanza, ¿sí? Entonces, la industria hace muchos esfuerzos para bajar las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Y eso nos da la garantía de que están trabajando en pos de la seguridad energética, que es algo imprescindible, dados los acontecimientos que Claudio hizo toda una introducción y dio conceptos básicos sobre qué pasaría si no cuidásemos los aspectos ambientales. Entonces, en ese sentido, nuestra industria trabaja muy fuerte en la descarbonización. Van a escuchar que trabajan en planes de circularidad, tratando de que los materiales que usamos en los procesos extender la vida útil de esos materiales, el cuidado responsable del uso del agua, y todo eso genera un modelo de resiliencia al cambio climático que se enfoca más hacia el eje ambiental, y está bien que eso suceda. Ahora, la transición no va a ser homogénea en todos los países. Hay un tema de velocidad de esa transición y depende de los puntos de partida en que esté en cada país. Ese punto de partida tiene mucho foco en los recursos que tengamos disponibles, en el impacto al ambiente sobre la generación de energía. Tengamos en cuenta que en Argentina, para generar energía, nuestra matriz es de menos del 1% producida por carbón. Es una energía relativamente muy limpia. Y después, de las necesidades de desarrollo que tenga cada país. Entonces, eso pensando en la seguridad energética. ¿Por qué? Porque está directamente ligada a la calidad de vida de las personas. Y como bien hoy hicimos el comentario, parte de la transición energética está enfocada en las personas. Ahora pasemos al mundo de la gobernanza. Y en el mundo de la gobernanza, las compañías que lideran los planes necesitamos que diseñen planes con horizontes específicos y previsibilidad para entender que la transición va a ser posible. Entonces, en esos planes se fijan metas, ¿sí?, que son combinadas con ejes estratégicos de sustentabilidad y que a su vez los podemos cruzar con los impactos positivos o negativos de los ODS que las compañías priorizan. Parte de esos ODS que las compañías priorizan están enmarcados o dieron origen o alimentaron ese roadmap que hoy María Paula nos comentaba sobre el roadmap que hicimos en esta comisión. Entonces, por otro lado, dentro de la gobernanza, las compañías tienen una mirada muy rigurosa con el tema de los controles internos y externos. Y eso hace que se pueda analizar o hacer un seguimiento de la gestión. Por eso nos enfocamos en finanzas sostenibles, por eso tenemos incorporados los conceptos de compliance y por eso tenemos muy arraigados los conceptos de anticorrupción, porque necesitamos que esos nuevos escenarios sean realizables. Por otra parte, dentro de la gobernanza, necesitamos que el Estado genere leyes o disposiciones que sean atractivas para la industria y que sean atractivas para las inversiones, para lograr de que esos proyectos de la transición energética que necesitamos, que son de muy largo plazo, sean sostenibles en el tiempo. Ahora, cuando nos metemos o hablamos en materia social, todas las compañías todas las compañías que desarrollan proyectos realizan algo que se llama, y que ustedes deben de conocer o lo deben de haber mencionado, estudios de impacto ambiental. Son declaraciones juradas sobre proyectos que se entregan a los entes gubernamentales para obtener una licencia para poder ejecutar el proyecto. Lamentablemente, y hace años que la industria viene trabajando,
ya, digamos, sí es necesario los estudios de impacto ambiental, pero también es necesario los estudios de impacto de riesgo social. ¿Por qué? Porque hay una demanda social detrás de los proyectos que necesita tener una mirada. Es un nuevo paradigma y es un nuevo desafío que las industrias que diseñamos proyectos necesitamos tener ese enfoque de riesgo social. Esos riesgos nosotros muchas veces los llamamos los riesgos no financieros, que son los que no se ven y que son los que podrían llegar a impactar directamente en la ejecución de un proyecto. Esos riesgos no son, por lo general, digo no son, pero por lo general sí, las empresas toman de referencia marcos internacionales como de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los convenios de la OIT, ¿qué más tengo anotado acá? Tengo un machete, pero en realidad porque quiero pasarle muchos conceptos. Los convenios de la OIT, los principios de la OCDE, que son principios donde las empresas pueden referirse para ser sustentable o para entender los impactos que podría ocasionar dentro de un proyecto hacia la sociedad. Pero tenemos buenas noticias. Están del otro lado las noticias, las buenas noticias. Bueno, Nuestra industria hace años que viene trabajando con una mirada ambiental en los proyectos, pero con una mirada social. Esos planes de acción están incorporados con un modelo de inversión social que hace que genere equidad y compromiso en las personas y en los lugares donde nuestra industria opera. Esos serían beneficios directos, pero también hay un montón de beneficios indirectos, porque si bien muchos de los que estamos acá no vivimos en Neuquén, no vivimos en Vaca Muerta, hoy en la mañana tuvimos agua caliente. Entonces, esos beneficios tienen que ser transversales y sobre todo poniendo foco en Argentina. Como conclusión, creo que la industria tiene el compromiso de generar la transición energética y la transición justa, inclusiva, incorporando soluciones con velocidad, con distintas velocidades, para generar valor social, para generar valor ambiental y para generar valor económico. Sin perder las nuevas energías, pero poniendo foco igual en la producción de petróleo y de gas, con producciones con menor huella de carbono y con una manera inteligente de hacer esa transición. Es necesario el petróleo y el gas para hacer la transición. Entonces, y cerrando como premisas generales, el Estado debe generar todos los aspectos de protección de los derechos. Las empresas deben de respetar esos estados de derechos y en conjunto tienen que facilitar los procesos de rehabilitación y de remediación en todas las instancias de esta transición. Gracias. Gracias, Leo. Me parece que hiciste un repaso bastante completo de lo que tiene que ver con estos requisitos que son cada vez más comunes que vemos que tenemos en la agenda corporativa. En relación con lo que comentaste del impacto social de nuestra industria, estaría bueno, Mariana, si querés comentar acerca de cómo se relaciona este crecimiento de la industria de los últimos años, vinculado con Vaca Muerta, pero no excluyendo solamente Vaca Muerta, digo, hay más que Vaca Muerta en Argentina. ¿Cómo se relaciona esto con las oportunidades que se generan a nivel social? Y estoy pensando también en otros ODS que fuimos priorizando en la hoja de ruta, más allá del ODS 8 de trabajo decente. Bueno, como acá. Hola, hola. Ahí va. Gracias. Como venía mencionando Leo, es fundamental tener un mapeo de los riesgos, pero también de las oportunidades que una transición energética justa y accesible para todos puede generar. La energía es un motor de desarrollo de las comunidades. Es vital para el crecimiento económico, para la generación de empleo, para poder contribuir con una educación de calidad y para contribuir también con la reducción de la pobreza. Estamos en un contexto actual que es desafiante, porque si bien en los últimos años la cantidad de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica ha disminuido, también el crecimiento poblacional va a requerir cada vez más de un acceso mayor a la energía en una sociedad cada vez más desigual. Y acá es importante mencionar un indicador que creo que a todos nos duele hoy en Argentina,
que es que según los últimos datos estimados por el INDEC, el 38,7% de las personas en Argentina son pobres y algunas estimaciones privadas ya hablan de más del 40%. Además, según la última investigación del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica, estima que 6 de cada 10 niños y adolescentes son pobres, pero además no tienen un acceso integral a los alimentos, a la educación y a la salud. Entonces, a eso también le podemos sumar otros indicadores, y perdón si los aburro, pero me parece que es un punto fundamental, que es que en el último censo también se destacó que el 58% de las personas tienen acceso a la red de electricidad y gas, pero 58% en toda la Argentina, obviamente con mucha disparidad entre las distintas provincias. Y la última encuesta permanente de hogares, que ahí ya va a conglomerados, habla de que el 31,5% no dispone de red de gas. Es decir, a esa pobreza que todos conocemos y que son cifras que nos alarman, también se le suma una pobreza en materia energética por la imposibilidad de acceder a la energía en cantidad, calidad y seguridad para vivir con condiciones mínimas que todos deberíamos tener para tener una calidad de vida acorde y con los derechos garantizados. Entonces, la energía termina siendo como un ordenador básico para el diseño de futuro de estas familias que están en situación de vulnerabilidad. Como plantearon mis compañeros, Argentina se ha encaminado hacia la diversificación de la matriz en base a abundantes recursos naturales que tenemos por suerte, pero aún así los escenarios energéticos elaborados por distintas instituciones muestran que hacia el 2040, independientemente de la introducción que pueda haber de energías renovables, la demanda de gas va a ser aún mayor a la actual. Entonces, en este contexto, la industria de hidrocarburos lo que ha tenido es un crecimiento exponencial, donde la innovación, la inteligencia artificial, la automatización y los sistemas digitales juegan un rol central. La urgencia y la magnitud que tienen los distintos emprendimientos asociados a esto requieren de un personal cada vez más calificado. Pero la realidad es que hoy nos encontramos con un desfasaje entre la demanda de talento y la oferta de formación y educación actual. Entonces, en este contexto es cada vez más necesario, ahora Vivi va a estar hablando de alianzas, pero vemos cada vez más necesario articular lo que serían las empresas operadoras con los contratistas, las cámaras sectoriales, los sindicatos, los centros de investigación y desarrollo, el IAPG, porque estamos inmersos en un cambio tan drástico, tan rápido, que requiere generar comunidades de aprendizaje para poder dar respuesta a eso. En este sentido, recientemente la Fundación YPF publicó una prospectiva del upstream que tiene como objetivo identificar qué perfiles ocupacionales van a requerir en el sector, en la industria, en los próximos 10 años y qué tecnologías son las que van a ser más clave para poder desarrollar el sector. Esto se hizo sobre todo teniendo en cuenta también qué había de disponibilidad en la oferta educativa en la cuenca neuquina y en el Golfo de San Jorge. Esta prospectiva determinó que hay 239 ocupaciones clave que pueden ser desempeñadas por 113 perfiles. Y acá lo interesante es que esos perfiles incluyen desde operadores con formación profesional, técnicos de nivel medio superior con formación continua especializada, profesionales con títulos de nivel universitario y profesionales con cursos de posgrado. Pero si vemos el desglose de esas ocupaciones, la menor cantidad de ocupaciones están en los últimos dos, es decir, en el nivel universitario y en los cursos de posgrado. Es decir, que se están requiriendo formaciones que sean más progresivas en el tiempo y de formación continua a lo largo de la vida laboral. Y esto creo que es una muy buena noticia en el contexto que vivimos, donde los jóvenes terminan viendo como muy lejana la posibilidad de empezar a estudiar y terminar una ingeniería, o no ven la posibilidad de salir de la escuela técnica y seguir formándose durante mucho tiempo
para recién ahí ingresar en el mercado laboral. Creemos que es necesario propiciar un diálogo y un proyecto común que incluya a lo científico-técnico, pero también al sistema educativo y a las empresas del sector para desarrollar un sistema de educación formal con una formación continua de capacidades cognitivas, interpretativas y resolutivas en los estudiantes que van a utilizar esas tecnologías. Desde el DIAPG, en base a esto también, desde la Comisión de Educación y tomando en cuenta este estudio, nos estamos juntando ya para delinear diferentes líneas de acción porque sabemos que la industria tiene un potencial enorme para generar empleo de calidad, como bien mencionaban mis compañeros, y porque creemos que en toda la cadena de valor se pueden incluir diferentes perfiles y para eso necesitamos unir diferentes esfuerzos. El desarrollo de este sector tiene que ser pensado con inclusión y con la perspectiva de poder reducir las desigualdades que hoy tenemos. Neuquén, una de las provincias donde más inversión está habiendo, tiene hoy el 38,4% de población pobre, pero con una desocupación de un poquito menos del 6%. Eso quiere decir que hoy no alcanza con tener trabajo para no ser pobre. Entonces necesitamos generar empleo de calidad para poder salir de esa situación. Por último, quisiera cerrar con un aporte que creo que se está haciendo también desde las empresas y que salió en la línea de base, que es que el 76% de las empresas lleva adelante el proceso de transición energética en sus estrategias de negocio y el 21% ya incorporó energías renovables en sus procesos productivos. Estas acciones también tienen un correlato en las acciones de inversión social que se desarrollan en la comunidad, donde la mayoría de las empresas que conforman el IAPG también promueven programas educativos que tiendan a promover la educación ambiental desde los primeros niveles educativos, pasando también por el secundario, el universitario, y se está trabajando muchísimo también en todo lo que es eficiencia energética y la posibilidad de brindar en las comunidades energías renovables, sobre todo en aquellas localidades donde hay dificultad de acceso. Por último, entendemos que esto es fundamental justamente en relación a los jóvenes, los niños de Argentina, poder generar perspectivas de futuro y creemos que el sector tiene una gran oportunidad en ese sentido porque es una de las industrias que más dinamismo puede aportar para esa perspectiva. Gracias, Mariana. Esto que mencionabas recién, que tiene que ver con los desafíos que tenemos de formación a futuro de las comunidades en las que estamos y también de los colaboradores que se necesitan para la industria, viene de la mano, como decías, de las acciones que ya muchas empresas están haciendo. Y ahí me permito comentar un poco que cuando hicimos nuestra línea de base el año pasado, una de las cosas que notamos es que si bien nosotros no habíamos priorizado el ODS 4, como habrán visto en el dibujito anterior, sin embargo, la gran mayoría de las empresas estábamos haciendo actividades de formación y creo que eso tiene mucho que ver con lo que comentabas recién acerca de los desafíos que tenemos en cuanto a formación y la oportunidad de ofrecer oportunidades en las comunidades donde estamos. Ahora quisiera preguntarte, Viviana, la industria no puede hacer todo esto en soledad, claramente. ¿Qué rol tienen las alianzas? Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Cuando hablamos de transición justa, creo que lo principal es hablar de una transición que tenga en cuenta el desarrollo integral y sostenible. Y el tema de las alianzas adquiere un rol clave porque, como bien decía María Paula en su pregunta, no lo hacemos solos. O sea, el sector solo no puede. Y para nosotros una base fundamental es el diálogo social y el involucramiento y la implicación de toda la cadena de valor y obviamente de los distintos grupos de interés con los cuales nos relacionamos como industria. Desde, como vienen conversando y comentando cada uno de mis colegas y compañeros del panel, desde la industria venimos desarrollando distintos tipos de iniciativas y acciones que tienen que ver con construir esta agenda del desarrollo sustentable.
Un primer ejemplo que traigo de importancia de las alianzas tiene que ver con esto que estamos contando, que hicimos desde el IAPG, y es esta hoja de ruta que nos permitió involucrar a más de 27 empresas de toda la cadena de valor, partiendo desde las empresas productoras, las transportistas, las distribuidoras, las empresas de servicio que se sumaron. O sea, eso mostró el compromiso con una agenda que nos desafía a pensar un futuro en donde la industria de los hidrocarburos no queda afuera. Y no quedamos afuera y al contrario, tenemos mucho, como bien decía Leo, como remarcaba Mariana, lo que venimos haciendo en influir en este proceso de transformación. Un ejemplo también concreto son todas las comisiones, tanto interdisciplinarias y técnicas, que vienen trabajando desde el IAPG para generar prácticas recomendadas, empezar a trabajar no solo en la sensibilización, sino en compartir experiencias, conocimientos al interior de cada una de nuestras empresas, pero también como industria. Pensar como industria nos permite relacionarnos desde otro lugar. Y ya mirando en el hacia afuera, en lo que tiene que ver con, bueno, salir de nuestro sector, la participación en espacios de nuestras empresas como Pacto Global, como el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, nos permite vincularnos con otros sectores para pensar juntos cuál es la mejor agenda de desarrollo, siempre teniendo en cuenta estos aspectos, el territorio, la disponibilidad de los recursos, las necesidades, un poco lo que planteaba Claudio al inicio de esta presentación, ¿no? No es la misma realidad de transición que se pueda dar en Latinoamérica que la que se pueda dar en Europa e incluso al interior de los países de Latinoamérica. Y esto tiene que ver, en el caso energético, con nuestra matriz, con los recursos que tenemos disponibles y cómo los gestionamos y cómo acompañamos para que esa transición sea una transición justa para todos. Ahora no tengo de soporte la presentación de los ODS, pero bueno, el objetivo 17, que es uno de los objetivos que nosotros priorizamos y que tiene que ver con alianzas y con el trabajo que hicimos posterior de la línea de ruta, nos permitió identificar que más del 64% de las iniciativas que llevan adelante las empresas tiene que ver con este objetivo. Solos no podemos, necesitamos de articular con otros y las experiencias de gestión de todo lo que tiene que ver con el aporte hacia los ODS muestra que en alguno de estos objetivos que estamos trabajando articulamos con el sector público, articulamos con la sociedad civil, articulamos con el sector académico. Acá lo que hablábamos de la importancia de la comunidad y generar comunidades de conocimiento. Y en eso traigo un ejemplo muy concreto como es el consorcio del hidrógeno, donde más de 40 empresas y organizaciones están trabajando de manera colaborativa en identificar cuál es la posibilidad del hidrógeno como un desarrollo importante para la energía del país. Y en eso el 31%, más del 31% de la participación son empresas del sector hidrocarburos. Eso es sumamente importante. Para nosotros, como comisión, es poder difundir estas acciones, poder compartir e identificar nuevas alianzas. En ese sentido, hay aspectos claves que como sector tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo. Uno es la articulación con el sector público para la implementación de planes de acción y políticas que contemplen estas necesidades específicas de cada sector, los recursos disponibles y las características socioeconómicas de los territorios. El potencial del desarrollo de iniciativas que contemplen la inclusión social y el desarrollo local. Ahí, vinculado a inclusión, está el trabajo que también desarrollan otras comisiones, como la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión del IAPG, que hizo un estudio sobre todo para relevar la importancia de la participación, cómo estaba distribuida la participación de género dentro de la industria. Ahí tenemos un gran desafío, hoy tenemos un 18,1% de participación de las mujeres, pero no es solamente la diversidad del género, sino también el trabajo con situaciones de discapacidad, de intergeneraciones, un montón de aspectos que tenemos que seguir fortaleciendo como industria y que necesitamos aliarnos con otros para consolidar nuestra gestión y que ese impacto sea positivo y sostenible en el tiempo.
la innovación en tecnologías y procedimientos que contemplen la generación de nuevos empleos para toda la cadena de valor. Un poco ya lo estaba conversando, lo comentó Mariana desde lo que tiene que ver con lo educativo. La incidencia y la influencia en la adecuación de los marcos normativos y generar mecanismos de financiamiento para el desarrollo de estas nuevas iniciativas. El fortalecimiento del rol de las instituciones, el rol clave de la educación, como bien destacábamos, y el desarrollo de las personas como elemento dinamizador. Generar mecanismos de gobernanza sobre la base, principalmente, de la transparencia y el diálogo permanente. Gracias, Viviana. Un trabajo importante que hay en articulación, que no solamente es necesario, sino que creemos que realmente suma valor en sí mismo por esto de que, digamos, 1 más 1 no es 2, sino que realmente cada uno puede aportar lo suyo. En relación con eso, se mencionó de manera lateral, tangencial, un actor en el cual ahora vamos a ahondar y que es fundamental para alcanzar estos objetivos, que tiene que ver con nuestra cadena de valor. Ahora, Lili, nos vas a contar un poquito más de cómo vamos a hacer o cómo estamos haciendo esta transformación desde la perspectiva de la cadena de valor. ¿Te parece? Bueno, y ya que vamos a ser diversos, vamos a cambiar de escenario. Liliana nos va a hablar, tiene algunas slides, nos va a hablar desde el atril. Bien, buenas tardes. Aquí, como precisamente hablando del tema, hay muchísima diversidad, entonces cambiemos de escenario. Desde la mirada de la cadena de valor, creo que es muy útil una conocida frase que tenemos, y es que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Cuando hemos escuchado a todos los compañeros del panel, muchos de ustedes tendrán una pregunta que nos aparece y nos puede acompañar como principal reto. Perdón. Y la pregunta que puede rondar es cómo permanecer en el mercado. O sea, ¿qué hacemos? O sea, hablan y uno dice, bueno, ¿y ahora cómo permanezco en el mercado? La empresa grande, pequeña, mediana. Pero yo le sumaría una pregunta macro para esta reflexión, y es, ¿qué debemos hacer para ser aceptados en otros mercados? Hay nuevos mercados, hay nuevas oportunidades, pero hay que trabajar. Y en ese sentido, pues tal vez la palabra transición, en concreto, en el día a día, es la suma de cambios. Si no hacemos algún cambio, si no empezamos y quedamos así, bueno, hasta el 2030, hasta el 2050, cuando esto cambie, pues no vamos a lograr algunos avances. Una herramienta muy útil que tenemos es la gestión de riesgos y oportunidades. Gestión de riesgos y oportunidades pueden servir para empresa y para el concepto de trabajo como tal. Aquí una pregunta sin ser exhaustiva, pero que todos nos hacemos. ¿Qué necesita la industria y qué tenemos? ¿Cómo lograr esa transformación y cambio de roles? ¿Qué implica que sea inclusiva y accesible? ¿Cómo podemos crear oportunidades de trabajo? ¿Cuáles son los nuevos roles de los equipos gerenciales? Estos temas ya están en su visión, ya la transición social está en la agenda de todos los roles gerenciales. Y una situación que nos pasa muchísimo, y es cómo abordar la alta formación con la alta rotación. Es algo que estamos teniendo. Muchos de ustedes ya habrán leído el dato que está a la derecha de una consultora que dice que el 72% de los empleadores tiene problemas para encontrar los perfiles que se necesitan. Entonces, pues no nos ayuda mucho los riesgos de entorno país, que Claudio lo mencionó. Hay un concepto no solo de cambio de estabilidad económica, de inversiones, de entorno empresa, y la palabra que ahora tenemos en todas las organizaciones es el concepto de multicrisis. Si a la multicrisis le sumamos los nuevos riesgos derivados de la incertidumbre, los cambios del trabajo, el cambio de tecnología, de los desplazamientos de trabajadores, y algunos están pensando en la posible pérdida de empleo, pues es un reto para la cadena de valor. Entonces, nuestras visiones diferentes, esfuerzos aislados y en algunos casos duplicidad de acciones nos puede complicar. Por eso una propuesta que podemos hacer, perdón aquí que pasé, es cómo lograr una mirada común. ¿Cuáles son las expectativas y las necesidades que tenemos? Y ahí trabajamos las diferentes comisiones y en todas las partes interesadas. Yo resalté algunas, por supuesto, desde el aporte del sector privado, que somos los contratistas, los subcontratistas, los proveedores y los empleados, ahí levantando la manito, porque desde la perspectiva de personas somos una parte interesada muy interesante. Las necesidades, acá menciono algunas o agrupamos algunas en el conversatorio que tuvimos,
y aparecen en los documentos de referencia. La primera, la necesidad de conocer y acceder a las tecnologías. Hay que conocer qué riesgos tienen, cómo son, qué nos implican, formar a los equipos gerenciales. A veces uno habla de este tema y los gerentes lo miran, ¿qué? ¿Más plata? ¿Y cómo? ¿Para qué? Entonces hay que formarlos. No solamente hay que capacitar y reentrenar a la población en general y algunos grupos que nos aparecieron vulnerables. Viviana mencionó el impacto que está teniendo la edad, o por muy jóvenes, cómo los atraemos y retenemos en la industria con esquemas de trabajo que ya algunos ven como muy obsoletos, estar a las 7 de la mañana en un yacimiento, salir a las 5 de la mañana, bueno. O temas de población de más de 45, cómo hacemos la transición de carrera de los de más de 45 y faltan muchos años para la jubilación. Entonces, esos son grupos vulnerables desde el concepto de la transición social. Personas con discapacidad, con baja escolaridad. Esta industria tiene aún baja escolaridad. Aspectos culturales, aspectos migratorios, coloquémoslos ahí. Cargos que desaparecen, riesgos de teletrabajo, virtual o híbrido. Entonces, el trabajo conjunto, insistimos desde la comisión, no es una opción, es una necesidad. Y ya vamos teniendo, por fortuna, iniciativas. Es una lástima que el puntero no me sirva, pero rescato unas iniciativas, por ejemplo, de algunas instituciones que han hecho de brindar plataformas para que todos los trabajadores de contratistas, subcontratistas, proveedores, nos formemos. O sea, ahí se hace un trabajo grupal, ya uno hizo la inversión, la puede utilizar otros. También está, por ejemplo, la Unión Europea, que está haciendo una financiación sobre formación en ISO 50001. Y de Argentina solo nos presentamos 10 empresas. De Chile se presentaron 20 y la formación es gratuita. Acompañan los expertos, te ayudan con la evaluación. Estamos haciendo una red de aprendizaje, un hub de aprendizaje en diferentes provincias, porque aquí hemos hablado solamente de una, pero muchas otras provincias están en este proceso. Entonces, hay iniciativas que ya están avanzando. Los contratistas creo que hemos encontrado una excelente posibilidad y oportunidad al trabajar con la tecnología. Pasamos de esos antiguos formatos de papel, eternos, aunque todavía nos piden permisos de trabajo en papel, firmados que estén, ya tenemos muchos trabajadores diciendo el QR me sirve para una inspección, el QR me sirve para una capacitación online, yo puedo llegar a mi casa y estar escuchando no solo el podcast del artista más famoso, sino algo que me ayude a mi formación, a mi desarrollo en amplitud. Estamos teniendo esas iniciativas. Hay unas acciones comunes y queremos resaltar dos en este conversatorio. Una es conocer, sostener e incorporar en la gestión de cada uno de ustedes protocolos, estándares y certificaciones. No es solo decir, es tener datos trazables, registrables, que nos permitan demostrar, sobre todo si vamos allá a la derecha que dice manejo del cambio y tenemos una visión integral para acceder a las fuentes de financiamiento. Necesitamos fuentes de financiamiento. En ese momento la gerencia nos coloca muchísima atención, porque para ir a acceder a fuentes internacionales, a bonos externos, dice, uy, ¿y cómo está el compliance? ¿Y cómo tenemos las huellas de carbono está certificada? ¿Y tenemos salud, seguridad, ambiente certificados? Ahí todos estos temas de los requerimientos de seguridad, salud, derechos humanos, planes de respuesta a emergencias climáticas, a veces no los teníamos. Y en general la categoría de compliance se hace supremamente relevante en asociación, insisto, a las fuentes de financiamiento. Las sinergias, todas las que quieran. Acá destacamos algunas. Un análisis de barreras es un buen método. ¿Qué barreras estamos teniendo? ¿Cuáles estamos visualizando? ¿Y cómo podemos abordarlas? Un trabajo por escenarios. A veces nos quedamos pendientes, bueno, alguna gerente dice, no, yo hasta que cambie, ahí empiezo a cambiar. Bueno, el trabajo por escenario nos ayuda. En modelamiento, en ingeniería lo hacen todo el tiempo. En transición social también esa herramienta se puede utilizar. Gestión de los trabajadores, la dejo ahí porque tenemos mucho impacto en salud mental, en planes de carrera, en retención de talento y los perfiles que sí o sí están teniendo o deben tener estas tres habilidades. Aprendizaje constante, autoformación y resiliencia. Somos generaciones resilientes, vivimos en un país que nos exige ser resiliente y debemos seguirlo siendo. Lecciones aprendidas, les dejo la pregunta, ¿en qué hemos avanzado? Estoy segurísima que si hiciéramos aquí un balance de todos ustedes, han hecho alguna iniciativa en estos temas de salud, seguridad, derechos humanos y en general compliance. La propuesta final que tenemos y desde la perspectiva de la cadena de valor es hacer una hoja de ruta, también empresa. María Paula y todos hemos estado hablando de la hoja de ruta del sector, de las diferentes áreas, pero puede ayudar a hacer una de la empresa.
Y hay unos objetivos que yo le coloqué a estrellitas arriba porque realmente pueden ser protagonistas. No solamente el 8 de trabajo decente, sino lo que hemos avanzado en el 3 de salud y bienestar. O sea, hablamos muchísimo de cuidar el planeta, cuidar las personas, entonces relacionémoslo con el objetivo 3 y relacionémoslo con el 10, que es equidad, o sea, es ir disminuyendo las inequidades que tenemos. Lograr un desempeño medible debe estar en la hoja de ruta de todas las organizaciones, acciones coherentes, consistentes, pasar del tema de la imagen al impacto que realmente pueda ser verificable. Optimizar el uso de herramientas informáticas, lo resalto porque puede ser una herramienta muy útil entre todos estos procesos de transición de carrera individual y de cada organización y sus trabajadores. Identificar y explorar oportunidades de negocios, adaptación y generación de normatividad. Bueno, ahí Claudio también lo habló, toda la normatividad, lo que puede implicar, Leonardo también lo dijo, pero estos 4 elementos nos pudieran orientar hojas de ruta de cada organización. Y los invitamos al trabajo sectorial. Estamos ahí siempre, todas las comisiones, pero hay muchísimas iniciativas de sostenibilidad y miren que lo que está resaltado en azul, el ODS 2030 o los ODS 2030 se veían lejísimos, ya no parecen tan lejanos. Entonces, si no empezamos a hacer cada uno de los cambios poco a poco, creo que nos podemos demorar muchísimo más. A ver, acá, no sé qué pasó. Esta última tenía que, nosotros estamos todo el tiempo pues, realizando acciones de transformación e innovación con algo que no debemos perder de vista y es mantener la operación, pues es el que nos financia el día a día, minimizar los impactos negativos. Entonces, una empresa resiliente o sostenible tiene que tener la capacidad de reconocer y abordar sus impactos de la transición. Somos expertos en abordar aspectos e impactos de otras áreas, pero por favor incorporemos estos de la transición. Líderes de todos los procesos involucrados, no es solo los líderes de un área, somos todas las áreas las que participamos y los trabajadores, actores activos, valga la redundancia, de su propia transición. Acciones sobre barreras y manejo del cambio. Es como las reflexiones que pudiéramos compartir de los documentos de referencia para la cadena de valor. Ahí está. Muchas gracias, Lili, por todos tus aportes y también por las inquietudes que nos dejas. Unas cuantas preguntas y reflexiones que surgen de lo que nos estuviste presentando. Bueno, a modo de cierre, algunos de los temas que estuvimos conversando tienen que ver con las empresas. Estamos claramente trabajando en la transición, enfocándola desde distintos ángulos. Las líneas de base que presentamos el año pasado tiene ejemplos concretos de este avance en cuanto a lo que venimos haciendo de manera individual las empresas, pero también de manera colectiva. Se está trabajando mucho, en primer lugar, para satisfacer la demanda de energía, que es la misión que tenemos como industria, tanto para la sociedad como para la industria, a la vez que vamos generando las condiciones de desarrollo y producimos la energía que necesitan todas las actividades que se realizan en el país. De manera cada vez más evidente, estamos viendo la necesidad de crear condiciones de desarrollo teniendo en cuenta los estándares de la agenda mundial, que nos los pide el mercado, los clientes, las fuentes de financiamiento, a la vez que necesitamos aprovechar esta ventana de oportunidad que se abre una vez más al país, como comentaban los colegas. Para cerrar, me quedo con la reflexión de Liliana de que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, porque realmente entendemos que una transición exitosa justamente necesita ser justa para todos. Bueno, creo que tenemos algunos minutitos para preguntas. Si no, estamos. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Conrado Laile, soy consultor en desarrollo sostenible y en responsabilidad social. Y con respecto a la última presentación, primero, felicitarlos a todos porque han sido muy buenas todas las ponencias. En la última presentación se hablaba de que el 73%
corríjame si me equivoco, de los empleados no podía cumplir con el perfil que la empresa esperaba. No le doy vuelta la propuesta. ¿No será que de parte de las empresas no hay acercamiento a las universidades para definir en conjunto cuáles son los perfiles que ustedes esperan? Perdón, esto lo hice en La Pampa en 25 de mayo, donde sumé a las empresas de petróleo y gas a la Universidad Nacional de La Pampa, en la Tecnicatura en Hidrocarburos, para decirles, miren, las empresas no están recibiendo los técnicos con los perfiles que ustedes esperan. ¿Por qué no van las empresas a la universidad y les dicen, mire, qué sencillez? Pero digo, ¿no sería bueno tomarlo como tema y decir, hay en el objetivo 17, que coincido con Mariana, para mí es uno de los más importantes, es el establecer alianzas, hacer alianzas con las universidades que formen a los futuros empleados de ustedes, díganle, a nosotros los perfiles que necesitamos son así, así y así, y que cumplan, con lo cual no existan ese tipo de problemas. Muchas gracias. Bueno, nosotros podemos plantearnos los problemas como dilemas o como problemas. Está planteado como problema, precisamente es un desafío que se está abordando. O sea, los dilemas no tienen solución, no es un dilema sin solución esto que planteó Liliana, es un problema que tenemos que afrontar y que le damos visibilidad precisamente para generar las condiciones de formación, los procesos de formación para nuestros profesionales y en todos los territorios en función de las condiciones de desarrollo local y las condiciones de requerimientos también de las empresas. Porque no solamente las empresas deben pensar en función de su demanda de fuerza laboral, sino también en función de las condiciones de desarrollo local. Y por otra parte, para ampliar un poco más acerca de esta pregunta, creo que un factor sobre el cual tenemos que trabajar mucho, que no se restringe exclusivamente a la demanda de fuerza de trabajo. Las universidades y las instituciones educativas tienen además otras funciones, la de extensión universitaria, que son proyectos que cada institución educativa desarrolla en función de la demanda de la sociedad civil, y por otro lado, la investigación. Hay universidades que tienen departamentos de investigación muy sólidos y que tienen posibilidades de hacer investigaciones, hacer investigación experimental, hacer investigación aplicada, y creo que tenemos que tenerlo en cuenta. El ejemplo de 25 de mayo es se creó una carrera término de la Universidad Nacional de La Pampa. Esa carrera término tiene que ver con la formación de profesionales de una carrera que en principio es de pregrado, para que rápidamente los profesionales estén, digamos, preparados para insertarse en el mercado de trabajo. Otra experiencia que quizás mis colegas o muchos especialistas dentro del IAPG pueden explicar mucho mejor que yo esto, se está trabajando con las universidades para que desarrollen carreras con títulos intermedios y carreras más cortas, para que rápidamente las personas se formen para incorporarse al mercado laboral y obtener empleo de calidad. Este es un desafío enorme, no solamente por la demanda actual, sino porque si somos capaces de tomar el desafío de brindar, digamos, aprovechar los saldos exportables, de exportar no solamente hidrocarburos a la región, hay proyectos para exportar a Brasil, para exportar a Chile, para exportar a Uruguay.
no solamente eso, sino también para brindarle esto que hablábamos al principio, la posibilidad de obtener GNL al mundo, que es demandante en esta transición de GNL. Para eso necesitamos profesionales. De eso estamos hablando cuando hablamos de transición justa. Necesitamos desarrollar y crear las condiciones de formación, de empleo, para que los distintos territorios cumplan con los cánones que se requieren de estándares internacionales y al mismo tiempo podamos satisfacer las demandas sociales que tenemos en nuestros territorios. No sé si más o menos estamos en línea, pero creo que esto es un conversatorio. Yo solamente le agregaría algo, y es que la frase no se refería solamente a la formación. La formación puede estar, pero la capacidad de retener el talento en la industria es la que puede también estar necesitando cambiar. Todas las personas de TI están buscando otro tipo de trabajo, otro tipo de flexibilidades. Entonces, aparecen muchas más variables que la formación. A eso estaba también apuntando ese proceso. Puede estar formado, pero las condiciones, las características, los lugares de trabajo, las ofertas que tienen para muchas de las poblaciones jóvenes, destaco el área de tecnología, pero el área de desarrollo a veces no es para la industria, entonces ahí puede haber otra opción, era complementario. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Yo me quedé muy pensativo después de la exposición de Leonardo, porque el rol del Estado en estos términos tiene que ser solamente el generar inversiones para que la industria crezca y así pueda desarrollar más la transición justa, o el Estado no tiene que ser un espacio en donde se canalicen más cosas. Siento que si solo limitamos a generar inversiones, una externalidad que puede provocarse es esta lejanía del Estado para con la industria y por lo tanto esta lejanía en marcos regulatorios desactualizados, una industria que es vista como enemiga del Estado. Me quedó eso en el tintero. No, sí, en realidad tenés razón en tu manera de razonar y de pensar. Lo que estábamos comentando era que desde el modelo de la gobernanza o de la dimensión de la gobernanza, los roles que tienen las compañías y los roles que deberían de tener el Estado, porque pensemos que estamos hablando que los planes de transición son al 2050. Entonces, lo que planteamos es que a través de los estados generar los escenarios de previsibilidad para que la toma de decisiones de los inversionistas o de las empresas de venir a Argentina tengan esa visión de largo plazo, porque son inversiones muy grandes y porque son de largo alcance. Entonces, lo que planteamos era desde la gobernanza de las compañías poder pensar al corto, mediano y al largo plazo en Argentina, ¿sí? Y que desde el rol de los estados generen condiciones sostenibles de largo alcance para que la decisión de invertir en Argentina de oleoductos, de gasoductos, de nuevas plantas, de campos de eólicos, de campos de energía solar y de otras alternativas de energías nuevas para hacer toda la transición, tengan esa visión de largo alcance. Entonces, desde ese foco de la gobernanza era un poco la ponencia, pero sí es verdad lo que decís sobre el rol del Estado, es mucho más amplio que solamente poner las condiciones para que sean atractivas las inversiones. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, simplemente agradecerles la paciencia, la escucha.
Muchísimas gracias por la participación y por escucharnos y por esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia y, digamos, y que ustedes puedan transmitirnos y decirnos qué mirada están teniendo sobre el tema. Muchísimas gracias.